Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero a ustedes explicar cómo desplegar fácilmente una instancia RDS. Ahora, ¿de qué se trata este servicio? Básicamente son las iniciales de Relational Database Service y es el servicio que AWS nos ha entregado para nosotros poder tener bases de datos relacionales en su nube. Yo les voy a dejar a ustedes en la descripción del video pues la documentación como oficial de este servicio para que ustedes puedan ir allí y pues darle una revisada mucho más completa y mucho más técnica. Aquí pues nos vamos a enfocar en desplegar una instancia RDS teniendo en cuenta pues algunos consejos, ¿sí? Algunas recomendaciones que me parece muy importante darlas desde un inicio y que ya pues en laboratorios tan sencillos como el lanzamiento de una instancia RDS pues ya los tengamos como muy en cuenta, ¿sí? Y no cometer quizás errores más adelante que quizás pues ya armando un entorno de desarrollo, certificación o de producción o que nos pidan desplegar un recurso en esos ambientes, pues no vayamos a cometer quizás algún error o quizás caer en alguna mala práctica. Igualmente, si ustedes tienen otro consejo, algo que me haya faltado de mencionar, invitados a que pues lo escriban allí en los comentarios. Entonces voy a pasar aquí a la otra pestaña. Aquí ya ustedes ven mi consola de AWS, estoy dentro del servicio de VPC y yo ya tengo una VPC que se llama, bueno, es este nombre, Nestor VPC, este es el ID y en ella tengo estas 4 subnets, 2 subnets públicas y 2 subnets privadas. La diferencia entre subnets públicas y subnets privadas ya lo he mencionado, ¿sí? En videos anteriores. Es más, en uno les enseñé cómo crear una VPC desde cero, lo cual es muy recomendable que si no lo han visto y de pronto no tienen como muy claro estos conceptos, pues les recomendaría que vayan y lo vieran, que es bastante pues importante que conozcan esto. Así a grandes modos, una subnet pública como estas dos que ustedes ven acá en su tabla de enrutamiento, cuando ellos salen hacia internet, aquí abajo, cuando ellos salen hacia internet, lo hacen a través de un componente que se llama un Internet Gateway, el cual permite que los recursos que están desplegados en esas subnets, ¿sí?, salgan hacia internet, pero también que sean alcanzables desde internet, ¿sí? Hay una comunicación como en un doble camino. En su lugar, las subnets privadas, en su tabla de enrutamiento, ellas salen hacia internet por un componente que se llama un NAT Gateway. Entonces solamente hay salida hacia internet, pero desde internet nosotros no podemos alcanzar los recursos que estén en esa subnet privada, o en su defecto si ya pues hay temas de cumplimiento pues como muy altos, muchas veces ni siquiera esos componentes tienen salida a internet. Es decir, esta ruta que ustedes ven acá hacia internet no existe. Entonces eso define en cierto modo cuando una subnet es pública y una subnet es considerada como privada. Su tabla de enrutamiento y pues la subnet privada pues debe salir a través de un NAT gateway o en su defecto no tener esta ruta, y pues la subnet pública, disculpen, sí tiene salida a internet, pero por un componente que se llama Internet Gateway, y es un doble camino. Salgo hacia internet, pero también puedo desde internet alcanzar los recursos que estén desplegados en esa subnet. ¿Y por qué lo menciono? Porque en el servicio de RDS nosotros debemos de crear algo que se llama un subnet group, y un subnet group no es nada más que indicarle a nuestra RDS en qué subnetes puede desplegarse, ¿sí?, y qué rango de direcciones IP privadas puede llegar a tener. Pero aquí viene pues la primera gran recomendación, es que cuando nosotros creamos ese subnet group lo creamos en base con las subnetes privadas que tengamos. Es decir, seleccionamos ese subnet group, lo creamos y lo creamos con las 2 subnetes privadas. No lo creamos con las 2 subnetes públicas. ¿Por qué motivo? Porque pues es una muy mala práctica exponer una instancia RDS a internet, ¿sí? O que su configuración, así digamos que la protegemos con los grupos de seguridad, etcétera, pero que si modificamos levemente su configuración ya sea alcanzable de internet. Entonces pues lo mejor es preparar todo para que pues desde un inicio no sea
alcanzable de internet, porque pues no debería, por buenas prácticas, una base de datos no podría estar expuesta a internet. Entonces, ese subnet group lo creamos aquí donde dice subnet groups. Entonces vamos a crear uno. Aquí hay bastantes. Creo que este subnet group ya lo había yo creado anteriormente para un laboratorio. Voy a eliminarlo, simplemente lo borro. Aquí vamos a crear uno nuevo y vamos a colocarle, no sé, laboratorio Nestus subnet group, una descripción, dejemos la misma, seleccionamos una VPC, en este caso pues la VPC que creé yo, y aquí nos pide cuáles son las zonas de disponibilidad en donde va a funcionar ese subnet group. Entonces para eso yo tengo que fijarme que mis subnets privadas yo las tengo desplegadas en las zonas de disponibilidad 1B y 1A de la región US East, que es la región del norte de Virginia. Entonces aquí vengo y selecciono las dos zonas de disponibilidad y aquí entonces selecciono las dos subnets. Aquí no me aparecen los nombres, entonces tengo que guiarme por los IDs. Entonces una subnet privada termina en 7C y la otra termina en 4B. Entonces 7C y 4B. Aquí está la del 7C y esta es la del 4B. Estas dos serían mis subnets privadas. ¿Listo? Entonces le doy crear y perfecto. Entonces tener en cuenta pues el nombre que le hemos puesto, porque pues ese nombre más adelante lo vamos a referenciar en la creación de la base de datos, de la instancia de base de datos. Y aquí en el parameter group vamos a crear un parameter group. Entonces aquí voy a eliminar esto que está aquí y voy a crear un parameter group nuevo. Ahora, este parameter group, ¿qué es? Básicamente, como el servicio de RDS es un servicio administrado por RDS, el servicio de RDS es un servicio administrado por AWS, hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer como de una forma nativa. Es decir, si ustedes quisieran, si nosotros instalamos un motor de base de datos como MySQL, MariaDB, Postgres, ejemplo, en una instancia S2, claramente nosotros tenemos acceso al sistema operativo de la instancia y por ende podemos también acceder a las diferentes configuraciones del motor de la base de datos, pues a nivel como del motor y del sistema operativo. Pero con una instancia RDS nosotros no accedemos al sistema operativo de esa instancia en donde está nuestra base de datos. Nosotros ingresamos al motor de la base de datos y las configuraciones que nosotros realicemos, no sé, para darle mayor performance, para, no sé, darle X o Y característica, cambiar su comportamiento, ¿sí? Cosas como de personalización del motor de la base de datos, los hacemos a través de los parameter groups, que es un grupo de parámetros. Cuando creamos este grupo de parámetros es muy importante que tengamos en cuenta nosotros esa instancia RDS que vamos a crear, con qué motor va a ser compatible. Entonces miren que aquí dentro del parameter group podemos crear parámetros para Aurora. Ahorita pues más adelante veremos como los diferentes motores que podemos crear, pero entre los más conocidos pues SQL Server, MariaDB, MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server también. Creo que, bueno, no sé si esto es de como Enterprise o no sé qué serán esas iniciales, SQL Server Web, etcétera. Entonces ahí es muy importante que el parameter group pues lo creemos de acuerdo al tipo de motor de base de datos para el cual se va a desplegar la instancia RDS. Entonces aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, no sé, Postgres 15. Aquí le vamos a decir que hay dos tipos de grupo de parámetros, uno que es para la base de datos, ¿sí? Y otro que es para el clúster de la base de datos. En este caso pues como vamos a desplegar es una instancia y es una base de datos, entonces vamos a desplegar o vamos a elegir el tipo de DB parameter group, es este de acá, y aquí colocamos uno. Entonces puede ser Postgres Lab Nestus. Coloquemos la misma descripción. Recuerden, Postgres, la versión número 15. Ahora, esto es muy importante hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque
si más adelante se requiere justamente la configuración o la modificación de un grupo de parámetros para cambiar el comportamiento de nuestro motor de la base de datos, normalmente cuando uno lanza la RDS, uno elige un grupo de parámetros por default, pero ese parámetro group por default no les va a dejar a ustedes hacer cambios, ¿sí? Entonces ya tiene uno que, no sé, de pronto apagar la instancia o volverla a encender, pero que cuando se encienda tome otro parámetro group. Ya tiene uno que hacer más maniobras para poder uno hacer esos cambios y esos ajustes. Entonces es mejor desde un inicio tener claro que es muy importante tener un parameter group creado especialmente para esa instancia, ¿sí? Si ustedes lanzan otra instancia, mi recomendación sería también creen otro parameter group. Podrían utilizar el mismo subnet group, ¿sí? Porque estamos hablando de que se va a desplegar en las mismas subnets privadas. Pero en cuanto al parameter group, yo sí les recomendaría que crearan otro, ¿sí? Porque quizás, no sé, los requisitos o la configuración que pueda tener un motor de base de datos de esta instancia de RDS con la otra instancia de RDS sean diferentes. Pueden haber quizás algunos cambios. Y si ustedes comparten para las dos instancias RDS un parameter group, entonces pues un cambio que hagan en el parameter group pues va a afectar a las dos instancias. Entonces ahí creería yo que es mucho mejor tener los parameter groups por separados para cada instancia si es necesario. Ahora, una vez teniendo ya pues el subnet group y el parameter group, vayamos a crear la instancia de RDS. Entonces vamos aquí, no tenemos ninguna creada en el momento, le damos crear database. Este procedimiento es bastante sencillo. Vamos a solicitar, pero hay dos modos, no es como que la forma fácil en la cual pues no tenemos muchas opciones, o sea, nos piden apenas diligenciar unos cuantos campos. Sin embargo, pues vamos a utilizar esta opción que es Standard Create para ver pues más opciones de creación. Ahora, lo que les mencionaba, que pues este servicio de base de datos relacionales de AWS es compatible con las bases de datos relacionales, podemos decir que las más conocidas, ¿sí? Primero, hay unos motores como muy propietarios o que ha desarrollado AWS que se llaman Aurora y los ha hecho compatibles con MySQL y con PostgreSQL. Entonces, son unos motores que tienen ya unas características especiales que diríamos nosotros les hace mejores en cierto sentido al MySQL normalito y al Postgres normalito, ¿sí? Tiene algunas características que haría que pues le darían cierta ventaja, pero pues podemos elegir cualquiera de estos, ¿sí? Al momento de su lanzamiento. Miren que podemos elegir entre todos esos que ustedes ven aquí. Creo que este es nuevo, este salió hace poco, este antes no existía, este de IBM DB2, no lo había escuchado. Sí, estos claramente sí, pero este es reciente, esto lo agregaron hace poco. Entonces vamos a elegir Postgres. ¿Por qué Postgres? Porque pues, el parameter group lo creamos para Postgres. Ahora, ¿qué versión de Postgres? Pues aquí nos permite seleccionar infinidad de versiones de Postgres, claramente pues las que aún tengan soporte, ¿sí? Recordemos que nuestro parameter group lo creamos para la versión 15 de Postgres. Entonces si yo elijo la versión 16, el parameter group no va a aparecer creado. Entonces yo selecciono esta versión de acá y en este caso pues podemos elegir diferentes tipos de instancias basados en si es una instancia para producción, desarrollo, pruebas o una instancia que esté dentro de la capa gratuita. En este caso vamos a elegir una instancia que esté dentro de la capa gratuita, ¿sí? Para que igualmente pues en sus cuentas no tenga un cobro adicional, pero des en cuenta también aquí que si yo selecciono esta opción o esta opción, puedo elegir un lanzamiento que es un single DB instance, es decir, solamente se va a lanzar una instancia, ¿sí? Multi AZ DB instance, es decir, que vamos a tener una instancia pero va a estar también replicada pues en otra zona de disponibilidad por un tema pues allí justamente de alta disponibilidad, y podemos también tener un multi AZ pero ya a nivel de un clúster. Entonces vamos a tener un clúster de Postgres, pero pues el multi-AZ va a convivir en otra zona de disponibilidad. Aquí claramente pues entre esta opción, esta y esta, las más costosas son estas porque nos está lanzando otra instancia RDS en otra zona de disponibilidad. Entonces es como si tuviéramos dos
RDS, listo, y nos van a cobrar por 2 RDS. Esta opción que dice single DB instance únicamente lanza una, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ahora elegimos pues la capa gratuita. Aquí por defecto ya aparece marcada esta opción que dice single DB instance. Aquí vamos a elegir el nombre de la instancia RDS. Entonces vamos a elegir aquí, por ejemplo, Lab Nestus, listo. El usuario maestro, ¿sí? Entonces vamos a elegir aquí, por ejemplo, no sé, Nestus admin, ¿sí? Puede ser, no, vamos a dejarlo únicamente Nestus, así. Ahora, este usuario maestro, pues es el usuario maestro de la instancia RDS, y es muy importante que estos usuarios no lo utilicen para sus aplicaciones, ¿sí? O sea, más adelante ustedes pueden ingresar, es más, les voy a explicar también ese procedimiento, ingresan a la instancia de RDS, crean la base de datos internamente, y a esa base de datos, bueno, también crean un usuario, ¿sí? Y lo asocian a esa base de datos, le dan los permisos necesarios, y ese usuario es el que ustedes van a referenciar en su aplicación, ¿sí? No referencien el usuario master, porque si más adelante necesitamos cambiar esta contraseña, ¿sí? O permitimos que cambie o que rote automáticamente y su aplicación no está preparada para eso, pues va a tener problemas con esa conexión. Entonces es una muy buena práctica que el usuario que usted utilice para su aplicación sea diferente al usuario maestro que estamos creando en este paso. ¿Listo? Aquí podemos decir que las credenciales se administren en un servicio que se llama Secrets Manager, donde pues el usuario, la contraseña se van a almacenar allí de una manera segura, y podemos quizás en el momento en el que desarrollamos nuestra aplicación hacer que consuma ese servicio y reciba los valores del usuario y de la contraseña. O podrían pues utilizar aquí la opción, digámoslo así, ya pues nativa, que es crear un password y un password pues de forma manual, ¿sí? Aquí podemos elegir también la opción de autogenerar, ¿sí? Sin embargo pues no la voy a utilizar. Y aquí, si ustedes seleccionan el password manual, deben de tener al menos 8 caracteres, y tienen que tener unas que, pues estas condiciones, ¿no? No puede contener ningún tipo de slash, o una comilla sencilla, o una comilla doble, y tampoco este símbolo de la arroba, para que lo tengan muy pero muy presente. Entonces vamos a decir, es bueno, sí, es bueno que lo hagan acá con Secrets Manager, porque la contraseña y el usuario van a quedar guardados en ese servicio, y de pronto aquí haciéndole de forma manual ustedes de pronto pueden olvidar cuál es la contraseña, ¿sí? Y pues ahí ya tendría uno que restablecerla. No es difícil, pero pues igual les recomendaría que utilizaran el servicio de Secrets Manager para almacenar ese usuario y esa contraseña, y por default pues ese secreto se va a encriptar con la llave por defecto que nos entrega el servicio de KMS, que es con el cual se encripta pues ese secreto que se guarda aquí en Secrets Manager. ¿Listo? Veamos por aquí. Bueno, aquí ya entramos a la opción de Instance Configuration, donde podemos elegir pues el tipo de base de datos el tipo de instancia que va a soportar pues nuestra base de datos. Tenemos entre una dbt3.micro y una db.t4g.micro. Vean que ambas en teoría tienen las mismas virtual CPU, la misma memoria en RAM y la misma capacidad o rendimiento a nivel de la red. Ya sería que ustedes entraran al servicio buscarán RDS Instance Type y vieran pues las diferencias un poco más técnicas entre estos dos tipos de instancias, y también la diferencia en el precio. Entonces pues para este ejercicio vamos a elegir pues esta, que es la db.t3.micro. Ahora, a nivel del almacenamiento, mi recomendación es, para pruebas, para lo que necesiten, elijan para pruebas y desarrollo, elijan un tipo de almacenamiento GP3,
Inclusive también es válido para muchas RDS o cargas productivas. Sin embargo, aquí tenemos otra opción que es un storage, un almacenamiento, pero con IOPS provisionados. Es decir, que podemos tener un volumen pequeño de unas 100, 200 gigas, pero darle muchos IOPS. Y pues los IOPS es una unidad de rendimiento que se utiliza allí para los discos EBS dentro pues del almacenamiento de este servicio. Entonces, entre más IOPS tenga, pues va a tener como más performance el volumen. Pero aquí, con estos volúmenes de tipo GP3, ustedes ya van a tener de base 3000 IOPS, lo cual pues pienso yo que es muy bueno. Y para la mayoría de las cargas que yo conozco y con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, con GP3 funciona muy bien. Aquí vamos a elegir pues el volumen de 20 gigas, no es necesario tener más volumen. Aquí es donde justamente ya vemos que seleccionando un volumen GP3 tenemos una base de 3000 IOPS y 125 megabits por segundo. Si yo seleccionara por ejemplo GP2, aquí ustedes ven la diferencia, es que ya no aparece no aparece como esa opción. Y aquí creo que la conversión es de 3 IOPS por cada giga, pero partiría desde una base de 100 IOPS, ¿vale? No estoy. Entonces con este tipo de volumen y este tamaño, creo que son 100 IOPS o 150, no recuerdo cuál es la base ahora en este momento, pero es una base pequeña, ¿sí? A comparación de si utilizamos GP3, que ya la base es de 3000 IOPS, es muy superior. Aquí otra opción que yo también les recomiendo mucho que configuren es el Storage Auto-Scaling. ¿Por qué razón? Muchas veces pues seleccionamos un disco de 50, 100 gigas, pero que conforme pase el tiempo se puede ir llenando. ¿Qué tan rápido lo haga? Pues ya dependerá mucho de qué tanto se escriba en la base de datos, ¿sí? Pero si se llena, pues hay que hacer un procedimiento para aumentar ese espacio de almacenamiento, que no es difícil hacerlo manual, ¿sí? Pero imaginen que, no sé, es la medianoche y su disco de la base de datos se llenó, ustedes no están ahí disponibles para hacer ese procedimiento manual, pues va a haber indisponibilidad de la aplicación, sin duda, porque no va a poder escribir dentro de la base de datos. Y si es algo que es muy transaccional, pues allí pueden tener sus serios problemas. Entonces, algo que pueden hacer fácilmente es habilitar el Storage Auto-Scaling, que va a permitir que automáticamente el servicio de RDS escale el tamaño del disco hasta el umbral que ustedes definan. Yo puedo aquí seleccionar 500 gigas, ¿sí? Es decir, que mi disco nace de 20 gigas, me cobran por 20 gigas, y si en algún momento él se va a llenar, se empieza a llenar automáticamente, RDS es muy autónomo, eso sí, y toma la decisión de aumentarle, ¿sí? Pero no le aumenta de una vez hasta las 500, él puede aumentar 10 gigas o 20 gigas, ¿sí? Él va aumentando de a poco, y ese porcentaje o esa cantidad de gigas que él aumente, es decir, si le aumentó 10, su volumen va a quedar de 30 gigas, entonces AWS le va a cobrar por 30 gigas, ¿sí? No es que le vaya a cobrar estas 500, esto es un límite que nosotros le damos al autoscaling para permitir que él pueda crecer hasta el volumen, hasta ese umbral, pero no nos van a cobrar estas 500 gigas en ninguna parte. ¿Listo? De momento no, solamente ya cuando autoescale pues van a cobrar el porcentaje o la cantidad de gigas que se adicionen al volumen. Bien, ahora pasamos a la sección de conectividad. Aquí vamos a elegir que no quiero pues conectarme desde un recurso de una S2. Esto no es ahora importante, lo haremos ya más adelante. Network Type IPv4. Aquí es si este Dual Stack Mod es también si queremos permitir IPv6, pero pues mi VPC no está configurada con IPv6, solo con IPv4. Y aquí nosotros elegimos la subnet. Entonces la subnet es esta, la que yo tengo creada, y aquí elegimos el DB Subnet Group, que justamente es el que cree para esa VPC y que tiene las dos subnets privadas. Listo. Y esta opción es muy importante, pero muy importante. Public Access es no, siempre es no, siempre es no. No hay como casos de uso en donde uno realmente requiera que
esto sea público, o sea, quizás para desarrollo, pero es que ni siquiera para eso, porque uno podría tenerla igualmente privada, la RDS, y trabajar, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Entonces, esto es muy importante que esté en no, ¿sí? Porque si ustedes permiten el acceso público y sucede que también está en una subnet pública, como que todos estos factores empiezan a combinar y su base de datos podría llegar a estar alcanzable desde internet. Entonces esto siempre es no. Ahora, si yo lancé mi base de datos o el subnet group que yo tengo aquí contempla subnets privadas y yo le doy aquí yes, igual no me voy a poder conectar a ella, listo. Pero si tiene algunos servicios como que verifiquen el cumplimiento de las buenas prácticas utilizadas al momento de desplegar los servicios, Security Hub y otros servicios de AWS de seguridad van a marcar esta opción de Public Access como una mala práctica. Entonces, aquí lo recomendado siempre sería pues no, ¿sí? Definitivamente. Viene ahora otro componente muy importante de la instancia de RDS y es el grupo de seguridad. Ya había explicado en un video anterior que es un grupo de seguridad y funciona como un firewall, ¿sí? Nos permite a nosotros decidir quién se puede conectar al recurso, ¿sí? Por default, un grupo de seguridad cuando uno lo crea no tiene reglas de ingreso, ¿sí? Todo está bloqueado, entonces uno tiene que desbloquear lo que uno necesite. Entonces aquí recomendable también es no reusen grupos de seguridad, ¿sí? Si yo estoy lanzando una instancia RDS, pues yo le creo un grupo de seguridad nuevo a esa instancia, ¿sí? Entonces vamos a colocarla aquí, RDS Lab Nestus SG, ¿sí? Voy a decirle que pues no sé, tenga en cualquiera de estas dos subnets, ahí no hay como importancia. Y ahora cuando este grupo de seguridad se cree, vamos a habilitarle pues el puerto, ¿listo? Ahora, les digo que no lo reusen porque es que muchas veces crean un grupo de seguridad y ese grupo de seguridad también está asignado a una instancia S2, está asignado por allá a otros componentes y eso es un desorden, esas reglas de entrada, ¿sí? Entonces también se puede prestar para una mala configuración, quizás alguien abrió un puerto que no debía y pues afectó a los demás recursos. Entonces es mejor que la instancia RDS tenga su propio grupo de seguridad. Si ustedes lanzan otra instancia RDS, pues esa instancia también debería tener su propio grupo de seguridad porque quizás los requisitos de conectividad sean diferentes para esa instancia. Entonces es mejor que manejen sus propios grupos de seguridad, no mezclarlos, no compartirlos ni nada por el estilo. Esto de aquí, el certificado de autoridad, podemos nosotros elegir cualquiera de estos y nos va a permitir a nosotros cifrar el tránsito, cifrar los datos en tránsito, ¿listo? Entonces no lo hace por default, ya habría que hacer como un ajuste adicional para que a nivel de la aplicación se me fue la palabra, ese cifrado en tránsito se aplique, pero aquí ustedes podrían elegir cualquiera de estos certificados. Este de acá vence el otro año en 22 de agosto, entonces pues la recomendación sería utilicen cualquiera de estos de acá, ¿sí? Aquí en configuración adicional pues está el puerto por default que nos selecciona AWS para Postgres, que es el 5432. Podemos elegir otro, también por temas de seguridad las personas suelen cambiar los puertos default o más conocidos, entonces aquí pueden colocar ustedes uno diferente. Database Authentication, vamos a dejarla de esta manera, que es Password Authentication de momento aquí, pero hay otras dos opciones, una es con IAM y otra es con Kerberos, para que también lo tengan en conocimiento. A nivel de monitoreo podemos habilitar el Performance Insights, el cual nos va a pues, dar algunas como herramientas más de monitoreo, de observabilidad sobre el motor de la base de datos a nivel de la instancia, pero pues sepan que esto tiene un costo, ¿sí? Si lo mantienen encendido, entonces de momento pues por el laboratorio no sería requerido. Y también hay algo que se llama el Enhanced Monitoring, que también es un monitoreo más detallado. Si mal no estoy, este va
va dirigido como mucho al sistema operativo, si mal no estoy, a diferentes métricas del sistema operativo, como por ejemplo la CPU. Ahora, en configuración adicional, podemos de entrada crear una base de datos, ¿sí? Podemos crear una base de datos de entrada, o no lo podemos, o podemos lanzar solamente la RDS sin base de datos dentro, pero aquí sepan lo que podrían hacerlo, ¿sí? De momento pues no lo veo necesario, pero ahí podrían colocar ustedes, no sé, si un Postgres, por ejemplo, perdón, es un WordPress, entonces no sé, debe WordPress. Bueno, creo que aquí no se puede utilizar, no se puede utilizar los guiones, pero el guión bajo sí. WordPress, ¿listo? Entonces esa es la base de datos de entrada que se ha creado. Yo preferiría crearla después cuando me conecte al motor de la base de datos, allí mismo crear la base de datos, crear el usuario, darle los permisos, etcétera. Pero de momento yo no crearía esta base de datos. Tenemos la opción de backups. Este video ya por 30 minutos, pero estas opciones son muy importantes. Backups, habiliten backups, tengan backups de las cosas. No les cuesta mucho realmente, y pueden aquí ustedes seleccionar el periodo de retención de esos backups. Yo les recomendaría al menos una semana, ¿sí? Retener backups por un día, pues mejor no tuvieran backups, pero una semanita ya es un tiempo prudente. Aquí ustedes pueden elegir una ventana de mantenimiento para los backups. Si bien no genera indisponibilidad, pues podrían ustedes elegir en qué momento se puede hacer ese backup. Ejemplo, medianoche, cuando ya la transaccionalidad es muy baja, ¿sí? Entonces podrían ustedes elegir aquí la ventana de mantenimiento que empiece a X o Y horas. Este horario es en UTC, ténganlo pero muy presente. Y aquí le damos como un periodo de tiempo de la ventana. Entonces si yo le digo que seleccione, no sé, que empieza a las 4 AM UTC, yo le puedo decir que la ventana puede tardarse hasta 1 hora, ¿sí? Es el tiempo máximo. Entonces ténganlo muy presente. Y este horario es en UTC, que en Colombia, por ejemplo, si en este momento en el que estoy grabando el video son las 10:45, el horario UTC yo tendría que sumarle 5 horas más. Entonces ahí tendrían que hacer el cálculo para que pues justamente esta ventana que ustedes crean en horario UTC pues les convenga en su horario local. Aquí se pueden hacer pues una replicación del backup en otra región. Esto para temas de disaster recovery es muy bueno. Otra cosa muy importante es habiliten la inscripción en reposo de sus backups, de su volumen, de su instancia de RDS. Habiliten la inscripción, es decir, no la quiten, déjenla ahí habilitada. Podemos también exportar logs, ¿sí? Aquí tener en cuenta que cuando nosotros hacemos exportar logs, se hace uso de otro servicio que se llama AWS Amazon CloudWatch Logs, y dependiendo de qué tantos logs se estén enviando, podría haber un cobro interesante, ¿sí? O sea, he visto cobros altos por el envío de logs a CloudWatch Logs. Entonces, pero si ustedes necesitan los logs que se exporten, pues podrían habilitar esa opción. De lo contrario, pues la dejamos de esa manera. También hay una opción para el mantenimiento, habilitar el Auto Minor Version Upgrade. Entonces no sé si estamos en la versión 15.1.1 de Postgres y salió la versión, o no sé, más adelante necesita Postgres, nos recomienda que nos subamos a la versión 15.1.2, ese Minor Upgrade Version. Si yo mantengo esto así habilitado, pues automáticamente RDS me va a hacer el upgrade, ¿listo? Sin embargo, si ustedes lo deshabilitan, ese pues upgrade tendrán que hacerlo ustedes de forma manual. La mayoría de las veces no hay inconveniente, ¿sí?, en que pues RDS lo haga, pero quizás, no sé, entre una versión menor a la siguiente podría llegar a presentarse algún inconveniente. Pensaría yo que para bases de datos de desarrollo de pruebas estaría bien que esté habilitada, quizás para producción no tanto. Valdría mejor o sería mejor controlar esas actualizaciones así se fueran menores, pero sería bueno actualizarlas. Y aquí también podemos elegir una ventana de mantenimiento, ¿sí? Una ventana de mantenimiento de esta actividad que se va a hacer.
para que la tengan en cuenta, también en horario UTC. Bueno, aquí dice que la ventana de mantenimiento, esta ventana de mantenimiento y la del backup no pueden ser a la misma hora, porque pues va a haber como un overlapping, va a haber una sobreposición. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y también yo suelo marcar esta opción de habilitar el Deletion Protection. No vaya a ser que alguien por accidente me elimine la base de datos. Ahí muy fácil como que delete y la eliminó, como tan sencillo. Entonces es mejor protegerla un poquito más. ¿Listo? Y finalmente aquí nos va a dar como el estimado de los costos, cuánto nos va a costar al día, perdón, al mes, $15.44. Esto nos va a cobrar el almacenamiento, esto la instancia, y eso suma pues esos $15.44. Recordemos que pues estamos en una capa gratuita, ¿sí? Que nos da estas ventajas, ¿no? 750 horas de RDS en Singular Z, que fue la selección que hicimos, compatible con estos tipos de instancias, que son el tipo de instancia que seleccionamos, hasta 20 GB de SSD y hasta 20 GB de backups. ¿Listo? Entonces aquí ya le damos crear y básicamente ahí ya pues está creando la instancia RDS. Si ahí ya empieza ya a crearse, el proceso puede tardar 10-15 minutos, pero ya en ese momento ya la instancia RDS se ha creado y está pues ya lista para poder ser utilizada. Entonces eso es todo. Sé que es un video bastante amplio, son 36 minutos, pero espero que las diferentes opciones que tiene al momento de crear la base de datos, porque divinamente yo pude haber venido aquí a crear base de datos, no utilicemos la opción Easy, seleccionen el motor que ustedes quieren, aquí esto y darle crear y ya, ¿sí? Pero me parece que repasar las diferentes opciones que tiene pues el lanzamiento de una instancia RDS es importante, ¿sí? Es bastante importante. Entonces pues ahí hemos visto una a una pues estas opciones para que ustedes tengan un poco más claro de qué va cada una de ellas. Entonces en los siguientes videos pues vamos a ver más no sé, por ejemplo, cómo conectarnos desde una instancia S2, ¿sí? Quizás de pronto ya generar no sé, un WordPress que se conecte a la base de datos, una instalación de un WordPress ya con RDS, con S2, con un balanceador. Podemos ir viendo ese tipo de laboratorios y pues aquí ya ver qué más opciones tenemos de este lado del servicio de RDS. Pero la creación, pues pienso yo que este video lo cubre bastante bien. Entonces, pues no siendo más, bueno, sí, falta algo. Y es que cuando ustedes ya se crean la RDS y ustedes entran aquí, ustedes van a ver el endpoint, ¿cierto? Que el endpoint lo compone inicialmente el nombre de la instancia y después sigue otro contenido más. El puerto, ¿cierto? Aquí ustedes ven toda la información de su base de datos, la VPC, las subnets, ¿sí? El subnet group. Aquí está el grupo de seguridad. Si vamos a este grupo de seguridad no tiene, como fue creado desde cero, este grupo de seguridad no tiene reglas de entrada. Sí tiene. Mira, tiene una, en teoría le da acceso desde mi dirección IP pública, que es esa, la que se me asignó pues temporalmente porque se está cambiando a cada momento. Pero aquí pues este grupo de seguridad igualmente así diga que permite el acceso por el puerto 5432 a la instancia, a mi IP, pues yo no voy a poder accederla. Y no voy a poder accederla porque primero tiene esta opción de Public Accessibility en no, y tiene, pues está también en subnets privadas, ¿no? Importante esa parte. Aquí hay una opción de monitoreo, unas métricas sencillas de CloudWatch que aún están disponibles porque la instancia pues no se ha terminado de crear. Hay una parte de logs y eventos, ¿sí? Que puedan ocurrir a nivel de la instancia. También tenemos una parte de la configuración, el tipo de instancia, cómo está la disponibilidad, el usuario maestro, si es multi-AZ, el parameter group que creamos. Creo que esta opción group también debimos de haber creado uno diferente, no recuerdo.
pero creo que yo sí seleccioné el parámetro group indicado, creo que sí. La versión de motor de la base de datos, bueno, y más información, ¿no? El storage, ¿cierto? Aquí menciona que el storage está encriptado, que los IOPS, que está habilitado el auto-scaling storage, ¿sí? Hasta cuánto puede crecer. Hay más opciones. Aquí está el mantenimiento del backup. Ahí está. Ya de por sí está creando un snapshot de entrada. Aquí vemos mantenimientos, si hay mantenimientos programados o pendientes por aplicar. Y los tags, que aquí también podemos crear tags, que son muy importantes también tenerlos en los recursos. Entonces, mira, aquí ya aparece el endpoint, ¿sí? Entonces ya con este endpoint y este puerto yo puedo conectarme desde una instancia, ya desde una aplicación, etcétera, que esto es lo que más adelante vamos a ver en videos siguientes. Ahora sí, no siendo más, yo me despido. Si este video les gustó, si, no sé, aprendieron algo, los invito pues a que comenten, a que le den un me gusta, a que compartan el video. Si no están suscritos, pues los invito a que se suscriban. Si ya lo están, los invito a que allí en el video en YouTube le den un clic en una campanita que aparece para que se suscriban a la notificación del canal, y cuando yo suba nuevo contenido, pues ustedes puedan irlo a ver de inmediato o lo más pronto posible y apoyar pues el canal. ¿Listo? Ahora sí, me despido y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.